Aló, sonido probando. Muy buenos días. Buenos días, Alejandra. Sí, ya está ahí conectada. Buenos días, profesor. Buen día, José David. Buen día, Andrés Felipe. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Buenos días, profe. Bueno, me alegra. ¿Todo bien? ¿Cómo están por la casa? Todos y todas bien de salud. Ustedes, familiares, amigos, cercanos, todo eso, ¿cómo están? Tenemos José David, Alejandra ¿Todo y... bien, profe? Bueno, me alegra mucho. Y de tecnología, ¿cómo andan? ¿Qué problemas han tenido con los equipos, las computadoras, la conexión, el internet, todo eso? ¿Normalito? No, ahí sí estamos un poquito barro, profe. ¿Cómo? Ahí sí estamos mal. ¿Y eso qué ha pasado? No me nada, profe. Acá la conexión es muy mala. ¿Dónde estás? ¿En qué En parte? Río Viejo, Bolívar. Si toca preguntar, no en qué parte de la UIS está, sino en qué lugar o montaña o llanura o pradera o valle o meseta de Colombia. Te escuché cómo fue Bolívar. Bolívar, Sur de Bolívar. Bolívar, sí. Sí, señor. ¿Es por allá que Morales? Río Viejo. Miércoles, eso siempre es como alejado y metido, ¿no? Y la dificultad más Siempre. grande, ¿cuál es? O sea, No, profe, la luz y la señal. ya, pero has Sí. logrado sacar adelante todo. Y algunas materias sí. Hay otras que sí, un poco más difícil. Bueno, sí, lo importante es eso y estar ahí como atento con todas partes. Cualquier cosa avisa y reportan cualquier dificultad que también para ir reportando a facultad y la misma universidad para que vaya teniendo como ese entorno de saber qué puede estar ocurriendo con todos ustedes, ¿no? Ok, bueno, ya dimos tiempo ahí de llegada. Somos cuatro, con ustedes tres. Les inicia André Felipe, Alejandra y José David. Y con el profe Olmedo. No, pero, ok, nos botamos aquí un lamparazo de- ya, por aquí estaba Parejuel. Y aquí está Alejandra, André Felipe y José David. Ok, listo. Bueno, vamos a retomar lo de la jornada pasada. Vamos a decirle aquí compartir pantalla. Y nos vamos para el cuadro latino. Sí, ayer estos días estaba lento el internet, se está como saturando, recargando y se hace muy lento todo ese proceso. Bueno, ya hice prueba de audio, prueba de video, ven ahí la imagen, me quedó bien. Sí, profe. Listo, perfecto. Ok, vamos a agrandar acá. Segunda prueba de control de video. Ven ahí ya la pantalla, pues para mí mejor, más amplia, más ancha. Para ustedes cambió, se están moviendo las letras. Avanzamos. Sí, profe. Listo, Sí, perfecto. profe. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, bienvenido. Formalmente, pues le damos inicio a desarrollar el contenido. Jornada pasada, pues iniciamos el diseño del cuadro latino. Habíamos dado como punto de inicio un ejercicio. Voy a recuperar algunos elementos de estos análisis y al final hay un ejercicio que vamos a trabajar entre todos como actividad de taller y lo pueden dejar para la casa y me lo envían después para que lo complementen. Entonces se hace necesario nuevamente recuperar estos elementos ya de una manera más rápida. Entonces cuando hablábamos del cuadro latino, pero que sigue llegando la audiencia, dos personas han ingresado. Digamos, la niña Juliet Pesca y Lady Di Aparicio. Vamos a decirle aquí admitir todo, 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 todo.
Entonces hablábamos del diseño del cuadro latino y partíamos del hecho de que se utilizaba para cuando ustedes como investigadoras o investigadores estaban interesados en aislar dos factores de un total de tres factores que entraban en su estudio o su diseño le permitía entrar a hacer esa valoración. Entonces recupero rápidamente estos elementos para refrescarlos. Estaríamos asociados en el escenario. Joana Medina está entrando, ingresó. Ángela, pero déjame atender porque me sale en pantalla. Hernán Domínguez está esperando. Listo. Ya hacemos 8. Entonces el cuadro latino pues va a estar enfocado a que se vaya a atender como planteamiento. Trabajas tres factores, de los cuales uno los va a establecer como tratamiento y el otro, los otros dos van a ser bloques que somos nosotros quienes establecemos qué variable respuesta o qué factor, más que respuesta, qué factor le interesaría entrar a evaluar, a ver si presenta diferencias significativas en el comportamiento de alguna variable en respuesta. Y los otros dos que queden los establecería como bloques. Vas a eliminar dos fuentes de variación, las cuales podrían venir viniendo a ser fuentes de variación correspondientes a la varianza al error. Siempre en la parte de diseño de experimentos y buena parte de todo lo que son los cuantitativos, lo que se busca es bajar variabilidad, acercarse a parámetros, acercarse a modelar o a diseñar estructuras que sean lo más óptimos, o sea que estén maximizando, o sea que estén en un componente de variable respuesta minimizando. Se hablaba que la tabla, la forma como presentan la información, pues van a tener filas y columnas, se van a ir acompañando de dos factores, de los factores que llamaremos bloques, y los tratamientos van a quedar en la intersección de esa fila-columna. Significa que va a ser un diseño de dos vías, fila-columna con una intersección de esa fila-columna y le va a dar el comportamiento de los tratamientos en función de esa condición. Que el origen de por qué se llama cuadro cuadrado, pues está fundamentado en que todos los factores, todos los tres factores van a tener exactamente el mismo número de niveles. Y se habla de que para el factor fila, pues 1 hasta R, y de 1 hasta R, factor columna J, 1 hasta R, y el número de tratamientos, aquí lo asocia, no se asocia con K, los tratamientos, y también va de 1 hasta R. Pero tiene la particularidad de poder establecer el que se identifique o se defina o se asignen letras latinas con el propósito de saber que ellos son los tratamientos. Entonces, de ahí en su formación base, diría, ¿por qué recibe ese nombre? No, pues una de las características es que el cuadro o cuadrado, todos los factores deben tener los mismos niveles. Y latino, pues está atado, asociado a que los tratamientos se despliegan o se relacionan o se identifican o se diferencian de los otros y la columna con letras latinas, que muchas veces van a encontrar ustedes información en los marcos teóricos o en el estado del arte, de que si aquí el profe les dijo que eran letras latinas y apareció con un código, con una fórmula química o con alguna metodología en particular, pues decir método 1, método 2, método 3, método 4, entonces llama M1, M2, M3, o lo van estableciendo. Entonces, es muy amplio. Lo importante es que tenga la característica de que todas las filas estén en todas las columnas, que todas las columnas estén en todas las filas y que todos los tratamientos sean en todas las filas y en todas las columnas. También se mencionaba de que se presenta una desventaja por el efecto de que tendría que tener exactamente la misma cantidad de elementos asociados en este caso a los niveles para los factores. Si son máquinas, igual mismo 5 máquinas, si es uno de 5 por 5, 5 máquinas, 5 operarios, 5 métodos. Si fueran publicidad, sea publicidad método 1, o plan 1, o programa 1, o diseño 1. Si fueran empaques, entonces 5R
tipos de empaques, operarios, 5 operarios, podría pues establecerse alguna condición crítica de no poder reunir o que estén exactamente balanceados en esos mismos niveles, que recomiendan pues que se mueva entre diseños que van de 5 por 5 a 8 por 8, que ya cuadrados que son más extensos pues entrarían a ser poco comunes y que pueden estar también en bajos niveles, sin decir que no se puedan trabajar. Realmente miramos en la NOVA que mínimo requiere es que sean tres factores o 3 niveles exactamente en ese caso. Los supuestos, pues aún seguimos manteniendo la condición de que se distribuyen normalmente, que los elementos o sujetos experimentales que participen del experimento, pues tienen que ser de una naturaleza similar, homogénea. Las variabilidades, la homocedasticidad, pues tiende a ser similar o igual. Que cada observación X, Y, J en la práctica corresponde a una muestra aleatoria independiente de tamaño 1, por lo que usted tendría en sus manos una total de R al cuadrado poblaciones, que entrarían a representar cada una de esa intersección X, Y, JK, un elemento que representaría una población de esa naturaleza. Y el total de poblaciones estaría fundamentado en ese R cuadrado. Desde aquí, cuando estemos desplegando los factoriales, donde se va y se indaga en qué combinación de factor de niveles es donde se logró maximizar el comportamiento de la variable respuesta. Ya hablaríamos de diseños robustos. Allá sí vamos a tener presente de que hay interacción, mientras que aquí sigan considerando de que las filas, las columnas y los tratamientos no interactúan. No interactúan es que al combinarse no le va a dar aparición a una nueva situación. Ese concepto de interacción es, tenemos limones, pues consumimos limones. Si tenemos agua, pues tomamos agua. Si tenemos azúcar, pues podemos saborear el azúcar. Pero cuando se combinan el agua con el limón, con el azúcar, eso interactúa, hay una interacción entre ellos y le han dado vida a lo que se llama una limonada. Entonces el concepto del experimento es que cuando se fusionan, usted le da para esa fusión, le da aparición a otro componente, a otro factor. Ya ahí donde viene todo ya todos esos procesos de interacciones y los procesos de combinaciones y elementos para producir. Los expertos en producción, pues como ustedes cogen, interactúan recursos, parte humana, tecnología, conocimiento, materiales, parte financiera, económicos, sociales, culturales, y ahí es donde se generan las empresas, las organizaciones, las cuales entran a moverse dentro de un sistema económico y social porque hay una interacción de actores y de factores que hacen que le den la aparición a productos y servicios. Ese es un concepto cercano a lo que es la interacción, el cual se trabajará en los temas siguientes. Entonces, en el análisis se hablaba, aquí a ver si hacemos un diseñito, no lo vuelvo a hacer, que ya lo teníamos por ahí hecho. Empezó aquí ya quedó en blanco esto. Ok, entonces en el análisis del diseño ya van a tener entonces del total de las observaciones tomadas, R cuadrado observaciones, pues se van a descomponer en esa gran variación total, que es la suma de cuadrados total, la variación total, se divide en 4 componentes. Las filas, que es un bloque, las columnas, que es otro bloque, los tratamientos, que es el factor que usted entra a comparar o a establecer diferencias entre ellos, y le queda el remanente clásico en experimentación que está fundamentado en el error. Siempre se va a considerar ese error experimental. Y lo pueden diseñar de esta manera, más que diseñar es manejar esa estructura. Y dentro de estos elementos, ahí indagaría cuál de ellos es el que está teniendo un mayor grado de explicación en la generación de la variación total. Entonces, desde cuando fundamentaron lo de Diego Sebastián David Rincón,
Desde cuando fundamentaron regresión y correlación, allá tenía una variación total y se observaban fuentes. Aquí ya vamos fuentes de filas, fuente de columnas, que son los bloques, fuente del tratamiento y posibles remanentes o funciones que pueden dar. Llegó David. Y luego se ilustró todo el proceso algebraico para su descomposición. Entonces estas son las formulitas clásicas. La constante C, que es muy común que ustedes la vean en los textos, es el total de los datos al cuadrado, la suma de los valores de variable respuesta al cuadrado dividido sobre el número total de observaciones que representa el R cuadrado, la suma de cuadrados total, su método clásico de obtenerlos o su descomposición, coger la varianza poblacional de los R cuadrado datos y multiplicar por ese R cuadrado o por el N, o de una manera similar, coger la varianza muestral del total de esos datos, de los valores, y lo multiplicaban por n-1. Suma cuadrado de filas, acumulan los totales por cada fila, hacen esa sumatoria al cuadrado y dividen sobre el total de niveles que tenga menos la constante C. La de columnas, pues totalizan sus columnas, las suben al cuadrado, las suman, dividen sobre el número de niveles. Por fórmula, el autor establece cuando es filas, divide sobre columnas. Cuando es columna, divide sobre filas, porque está muy asociado a los diseños en bloques. Este cuadro latino pertenece a la familia de los diseños de bloques. El bloque de 2 factores, el de 3 factores, bloque de 3 factores con cuadro latino, el de 4 factores, que es el tema de este jueves, sería el greco-latino. Entre tratamientos, suma de los totales de los tratamientos sobre el número de filas, pero coincide con exactamente el mismo número de niveles. Y al final de una expresión de 5 componentes, ya recuperó 4 de ellos, pues el complemento de ese gran total le daría la suma de cuadrados dentro. Y observamos también el ANOVA, que sigue conservando sus columnas, fuentes de variación, suma de cuadrados, los grados de libertad, la media cuadrática o cuadrado medio, o la varianza va por esta columna, y la relación entre varianza. Profe, Entonces, aló, sí, sonido. una pregunta. Claro, con mucho gusto. Es que en la diapositiva anterior, ¿la puede poner? Claro, con mucho gusto. Vamos a darle aquí reversa. Cuéntame. La suma de cuadrado de filas dice suma de los totales de las filas sobre el número de columnas. Sí, ¿Y está correcto. bien? No, ya lo decía, si recuerdas en bloques, cuando trabajamos 2 factores, se hablaba de que cuando estén trabajando lo de filas, dividen sobre el número de columnas. Allá no necesariamente van a tener el mismo número. Y que cuando trabajaban la suma de cuadrados de columnas, dividían sobre el número de filas. Sobre el efecto de que si no se maneja así, decíamos ya por experiencia, decían, profe, me está dando que la suma de cuadrado de filas me está dando negativo. Y uno le mira, déjeme mirar a ver qué llevas, cuando se podía mirar exactamente lo que llevaba, que hacía un mejor acompañamiento uno. Entonces decía, sí, tienes un error. ¿Cuál es, profe? Yo no sé, a mí también se me olvidó cuál será. Y revise la fórmula. Y revisaban la fórmula y estaba hablando de que cogía filas y dividía sobre filas. Cogía columnas, dividía sobre columnas. El análisis va de que si trabajas con filas, divide sobre columnas, si trabajas sobre columnas, divide por filas. Aquí también ya me había pronunciado en frente a esa situación, que aquí no tenía que como que afrontar esa angustia de que no me coincide filas con número de filas y con columnas. Resulta que todo el tiempo, lo ves acá, estás dividiendo sobre R. Y ya sabes que el R por ser cuadrado es exactamente el mismo, sea que esté en filas o esta columna, que ya por formación científica diría uno, mire, se establece en esta condición. Entonces, siempre va a estar dividiendo sobre el número de niveles del factor, no de cada factor, sino el número de niveles del diseño, que sería el R, y minimizaría ese posible evento de que queden trocadas o queden variadas o alteradas. Entonces, esa es la razón fundamental que se tendría para ese caso. No sé si aquí, no tengo aquí lo de bloques, pero esa es la condición.
Entonces, por formación les decía, filas divide sobre columnas, columnas divide sobre filas y entre tratamientos divide sobre filas. De esa manera lo puedes llevando para ese caso. Entonces aquí Listo, profe. tendrían, correcto, tendrían acá, ya les despliegas la estructura, filas, columnas, entre tratamientos, dentro de tratamientos y los totales, que los ha atrapado, los ha generado a partir de los cálculos anteriores. Los grados de libertad, pues, observe todos los filas, columnas y tratamientos tienen los mismos niveles. Nuevamente repito, ahí se deriva del cuadrado. ¿Por qué se llama cuadro? Porque mismo de nivel en todos los factores. R-1, R-1. Y el choque para el error sería R-1 por R-2. Entonces aquí era donde podría mencionarle, profe, yo puedo hacer un cuadro latino de 2 por 2. Claro, pero es factible de valorar o dimensionar. Pues cuando llegas acá vas a encontrar que si es 2 por 2, 2 menos 2 sería 0. Estás anulando este cálculo de los grados de libertad. Entonces aquí se direccionaría de que una pregunta técnica, si lo sale por allá en pruebas, a ver, el mínimo número, los cuadros latinos en su operacionalidad deben ser de mínimo A, 2, 3, 4, 5. Deben ser de mínimo 3 niveles. Para cuando aquí hagas 3 menos 2, pues te quede exactamente. Entonces uno hablaría de cuadros latinos de mínimo 3 niveles, que en la práctica pues tendería a ser preferible que se hagan, ya lo mencionamos en la teoría, de 5 por 5, entre 5 por 5, 8 por 8, sin decir que no se puedan manejar unos más extensos. La suma de los grados de libertad debe coincidir de que debe ser igual al total de datos o de elementos que están en el experimento, que equivaldría a n-1 o al r cuadrado total de niveles al cuadrado menos 1. Y de aquí pues siguen desplegando lo que ya se ha hecho costumbre, coger la suma de cuadrados, la variación sobre los grados de libertad, pues le va a dar la varianza. En una jornada pasada dijimos la diferencia entre variación y varianza, pues la variación es el numerador de la varianza. Una variación total dividido sobre un número, una cantidad, pues despliega variación promedio y de su formación base, pues una variación promedio es para una varianza o una misma desviación estándar. Entonces aquí se sigue llevando las varianzas y al final se queda con el comportamiento de lo que le está interesando, que es los tratamientos en los cuales se aísla, se bloquea, se elimina, se mitiga las fuentes de variación de las columnas y de las filas. Entonces se quedan al final con la relación entre tratamientos, los cuales están aislados de otras fuentes, y el cuadrado del error, la varianza del error, media cuadrática adentro, donde ya parte de ese error ha quedado aquí descompuesta en las fuentes de columnas y en las fuentes de tratamientos. Entonces esa relación queda mucho más, entre comillas, limpia, mucho más inherente a los tratamientos, entre tratamientos, dentro de tratamientos, aislando, bloqueando o eliminando la variabilidad producto del factor bloque columna, del factor bloque fila. Y hablábamos de un ejercicio que era el que estábamos llevando. Un experto en educación, pues quiere adelantar un experimento que quiere determinar la efectividad de 5 métodos. Entonces, hablábamos de que cuando usted enlace, qué es lo que quiero hacer, qué quiero comparar, qué es lo que debe salirle dentro de su respuesta al final, dice, no, pues al final lo que voy a hablar es dentro de mirar si hay diferencias o no hay diferencias significativas entre ese factor que está queriendo estudiar. Entonces aquí estaría el método científico, observa el enunciado, pregunta de investigación, está aquí en este escenario. El objetivo, pues, comparar, mire, determinar, aquí está el objetivo. ¿Qué quiere hacer? Determinar la efectividad de qué. Se le enfrentan a 3 factores. El factor profesor, el factor hora del día y el factor método, ¿no? Quiero comparar métodos diferentes de enseñanza.
Pues esos serían sus tratamientos, aislando, bloqueando, eliminando la variabilidad producto de los profesores y a la hora del día. ¿Y qué quiere evaluar? No, pues un concepto matemático. ¿A quiénes? A un grupo de estudiantes. ¿Qué tipo de estudiantes son? No, pues todos son de cuarto nivel, ya tienen aprobado cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, están en esta misma universidad, están con un determinado profesor, tienen los mismos niveles, su promedio es muy homogéneo, por mencionar algo, y eso hace que haya esa homogeneidad. Entonces, frente a esas condiciones, el investigador desea eliminar el efecto que puede causar tanto el uso de diferentes profesores, que aparece el otro factor. Entonces aparece acá el factor profesores, está precedido de esta expresión. Dirá, el profe cuadra este enunciado para que quede manejable interpretación. Pero después les oculta o les esconde cuál sería el factor tratamientos, cuáles serían los bloques. Como el periodo del día, pues yo he colocado era la hora, periodo del día podría ser la franja horaria o el bloque, mañana, tarde, noche, del día en que se imparte la enseñanza. A nivel de confianza, los puntajes obtenidos del rendimiento, aquí está su variable respuesta. El diseño clásico, pues usted va a decir, aquí está la guanábana, la piña, la mora, la variable respuesta, el rendimiento. Y se va a impactar por el factor profesor, cómo influye sobre esa variable respuesta, el factor periodo del día, y también aparece el método. Aquí están los tres factores. Ahí confluyen a ese escenario dentro de lo que puede darse en esa estructura. Su variable salida, rendimiento. ¿Qué actores pertenecen? Piensa en un diagrama causa-efecto de Chicago, en el cual coloca usted allá su problema, nivel de defectuosos o producto defectuoso, quiénes pueden ser los causales, qué factor puede estar incidiendo. Podría pensar el factor máquina. ¿Cuántas máquinas hay? 1, 2, 3, 4, 5. El factor operario, el factor método de fabricación o material o hora del día en que se está trabajando o turno de trabajo. Entonces, esto es muy cercano. Por eso siempre asocian a los cursos de control estadístico de la calidad herramientas como el diseño experimental o los experimentos diseñados con el propósito de indagar, de determinar, de valorar posibles factores de causa que pueden impactar o tener un efecto en la variable de respuesta. Entonces ahí aparecen estas. ¿Cuál quiere usted bloquear? Pues de acuerdo a los intereses del investigador, dice yo quiero aislar el profesor. Entonces se puede decir aquí, este sería mi bloque, profesor, y el periodo del día. Y dejaría entonces el efecto del método para comparar métodos aislando, bloqueando. Son ustedes que me lo diseñan. Profe, yo quiero comparar si hay diferencias significativas en el rendimiento a partir de los profesores, aislando el método con que se trabaja y aislando lo que puede ser la hora del día. No, profe, a mí me interesa mirar es más si la hora influye de manera, o sea, hay diferencias significativas en el rendimiento a partir de la hora en que se imparte o se participa de estas actividades, aislando profesor, aislando el método. Entonces, compararía tiempos, compararía métodos. Entonces, es muy común ver en esas condiciones, pero, y puede experimentar en todos los diferentes niveles. Recuerden que el experimento usted se diseña o se plantea, o se arma una estructura y espera a ver qué aparece. Posiblemente den algunos resultados que pueden estar listos. Lo que están haciendo, mencionaba siempre lo que están haciendo con la vacuna en este momento. Ya se habla de que hay 3 posibles escenarios, se están experimentando, se está ya en fases de decir se va a aplicar en humanos y se habla de una que va a ser aplicada a 30.000 personas, mínimo que para validarla o para darle la consistencia que efectivamente funciona,
debería colocársele a 30.000 personas según lo que se escuchaba o se veía. ¿Y qué tipo de personas se requieren? No, pues algunos dirán, no, que todos estén sanos, sí, pero ¿contra qué lo van a comparar? No, pues el efecto de una vacuna es evitar que nos enfermemos. Entonces, que el cuerpo sea capaz de generar sus propias defensas o respuestas. ¿O será que el que está en estado crónico, el que está en una fase intermedia positivo declarado o el que está sano, sea cual fuera el estado, la vacuna funciona? Pues entran ahí muchos escenarios de entrar a valorar, ¿no? La edad del paciente, ese es otro factor crítico que se está teniendo. Hay una correlación con las edades. Ya se habla ahorita si están obesos, si se tiene una determinada preexistencia de alguna enfermedad, alguna diabetes o alguna tensión arterial, o propensos por EPOC, por la parte pulmonar, si han sido fumadores empedernidos en su vida o cierta situación de problema respiratorio. Ahí hay muchos factores y hay niveles, ¿no? Entonces, articular todos esos elementos para experimentar y ver si dentro de los diferentes tipos de vacuna que se están presentando existen diferencias significativas. Las diferencias significativas que sean efectivas, que es el grado, nivel de efectividad para hacer cuál de ellas se puede adoptar. Y según los expertos dicen que cuando ya se valide, se hagan esas pruebas y al final se verifique que efectivamente sí tienen el efecto deseado o esperado, viene toda la logística de quién la va a comprar, cómo se va a distribuir, cuánto tiempo implicaría. Entonces, según esos ciclos, eh, mencionábamos alguna jornada, pueden tener un escenario de esta naturaleza. Viene aquí la curva, llega a un máximo, empieza a caer, y cuando empieza a caer, entonces parece que nos soltaran de un encerramiento y nos liberan y creemos que ya todo pasó. Según la experiencia de otros países, entonces va bajando la curva de casos de contagios y pueden aparecer rebrotes que pueden tener el mismo ciclo de llevar esta secuencia. O no necesariamente que es el mismo tipo de curva, algo así. Puede que esta salga más pequeña y posiblemente tienda ya con el tiempo a desaparecer. Entonces va dándose un aplanamiento de caso. Nuestra querida Colombia anda por aquí en esta fase, apenas vamos subiendo. Y ya muchos países han pasado por el pico máximo y ya intuyen, nos están dando rebrotes. Entonces, en ese lapso de tiempo tendrían que ya estar seguros, plena certeza de poder controlarla, ¿no? O puede mutar el virus, puede transformarse y darle aparición a otros virus. O como que destaparon la caja de Pandora y empiezan a aparecer todos otros escenarios. Pues vean, planteamiento ahí que podría darse para ese caso. Entonces, pues investigadores, pues decir, bueno, ¿qué nos interesa mirar? No, la efectividad de la vacuna, pero ¿qué aislamos, qué bloqueamos? No, pues la edad del paciente, que podemos bloquear, que el tipo o antecedente de salud que tenga, el peso, su lugar en el mundo, tan en África, Asia, Europa, en las mismas lugares, América, América del Norte, Centroamérica, América del Sur. Hay variaciones, hay variaciones. Métodos de controlar, administrar, acciones mediáticas que se hacen para minimizar esa proliferación. Todo eso puede estar siendo valorado en esos entornos. Entonces les daban los datos y se hablaba de que al interior de cada uno de estos resultados, si cojo al azar a este sujeto, aquí había un estudiante que trabajó con el profesor 1 a las 11 de la mañana y le enseñaron con el método C. Bueno, hablar de métodos, pues hay que hacer así como hacen ustedes en sus cursos de salarios, en los de análisis ocupacional, los perfiles de un cargo o los requisitos, y aparece la descripción de los requisitos del cargo, ¿no? Entonces hablaban de ciertos factores,
Se hablaba del factor educación, que mínimo tenía que tener un valor y eso da unos puntos. El factor experiencia, ve, hay otro factor, puede tener otro nivel. El factor responsabilidad, manejo de dinero, de información. Se puede hablar del factor, no son, básicamente están ahí. Se puede tener también otro factor que segundo idioma, estado civil. Entonces, ese sujeto experimental tendría que estar. Entonces, hablar aquí de métodos de enseñanza podría pensar el método, su clase magistral, se podría hablar de cómo se está llevando asistencia remota, acompañamiento remoto, se puede estar hablando de una semipresencial, que puede ser una alternancia, que estuvo en inminente situación el gobierno aspirando de que en estos días se hiciera la alternancia y muchas instituciones universitarias empezaron a adecuarse específicamente para aquellas asignaturas que requerían prácticas y laboratorios. Puede darse también autodidacta, sí, bueno, se le dan los temas, vaya y lee y resuelve acá, o se le da una temática o un cuestionario por proyectos, trabajo de campo, aquí está una guía de proyecto, sobre eso van trabajando. Y otros métodos de enseñanza, ¿no? Una combinación de algodón. Entonces, esos son los que se van a llamar el método A. Hay que hacer todo un despliegue o una descripción, así como dicen eh, factor experiencia, que requiere que el gerente de proyecto tenga mínimo 10 años de experiencia en la dirección de proyectos de esta naturaleza y de que esté vinculado con empresas multinacionales. Se empiezan a dar unas categorías. El factor educación, empiezan a dar unas categorías en función de si tiene doctorado, postdoctorado, maestría, especialización, diplomatura, pregrado, si salió de colegio público o privado, si antes de entrar al colegio estaba en colegio de transición A, B, C, D, caminador, saltacuna, troteador, gateador, jardín A, jardín B, transición y primaria. Si en esta época nosotros la hoja de vida, nosotros que no tuvimos esa transición que ustedes tuvieron de jardín A, jardín B. Bueno, llegó el medito a la escuela. ¿Cuántos años tiene? 6 años. No, señora, todavía no puede entrar porque necesitamos que tenga 7 años para la casa Olmeito. Llegó a los 7 años, ¿cómo a 7 años? Aquí está registro civil, muy bien, listo. ¿Ya le salieron los dientes de hueso? No, todavía no se le han caído los de leche. No puede hasta que no tenga los dientes de hueso. Ese era el examen para entrar. Y así querían exagerarle la nota, no, le tocaban la cabeza. No ha cerrado todavía aquí cráneo. Algunos llamaban la mollera. Entonces, empezaba a recorrer su vida académica a los 7 años. Lógicamente, pues, no había tanta estimulación temprana como la que tiene actualmente. Entonces, eran niveles que se decía A, B, C, D, y eso daba puntos. Los que trabajan en estructuras de salario, localización de proyectos, tienen mucho que ver con estos factores o niveles o requisitos. Entonces, lo que menciona acá son los requisitos, descripción del método, de las características propias que se dan. Y esos van a quedar aquí en la intersección. Entonces, aquí Pedro Gómez Quintero trabajó con el profe 1 a las 11 de la mañana y con el método C, la asignación de los sujetos experimentales a los bloques, llamémoslo así, o a los factores, pues se hace aleatoria. Y ya, ahí quedó Pedro, trabajó, presentaron la prueba, ya el diseño, el protocolo de llevar a ejecutar el trabajo de campo, pues ya todos están preparándose, confluyen en algún momento específico para la prueba y lo van a ejecutar. Entonces se observa que el profe 1 debe ser un experto en manejar o coordinar o supervisar todos los tratamientos, porque él enseña a todas las horas y con todos los tratamientos. El profe 4, pues el mismo entorno, debe tener la capacidad de manejar todos los métodos, trabajar a todas las horas. Lógicamente no va a coger el pobre profe un solo día, se va para la clase de 9 con el método, salió ese y córrale para el 10 con el otro método, corra a las 11. No, pues, se puede estar hablando de que en esta semana se va a trabajar todos los que están con
los 5 profes, cada uno trabajará con un método o 2 métodos aproximadamente. Ya viene esto del diseño y la recolección de la información, de eso se trata esa estructura. Y los métodos, las horas del día fueron también inspeccionadas por todos los profes y todos los métodos. A su vez están viendo que todos los métodos fueron también, fueron todos los métodos, se están quedando en todas las columnas, todas las horas del día, y lo mismo en todas las filas. Y lo que tienen que verificar es que los tratamientos no repitan ni en ninguna fila ni en ninguna columna. Entonces pueden estar apareciendo esos componentes. Y ahí tendría ya usted la recolecta de información que camino a decir si trabajan 3 factores, pues piensen en una estructura de esta naturaleza. Y la estructura de presentar la información, pues es muy común verla de esta manera. Generalmente cuando se recolecta información queda en bases de datos o en anexos y quedaría bajo esa condición. Entonces dijimos en su momento, acumulamos filas, el total de filas, acumulamos el total de columnas, acumulamos el gran total de las observaciones, 1950, y de ahí pues entonces vendría el escenario de las fórmulas. Aquí lo estoy ilustrando algebraicamente. Ya estamos consiguiendo la licencia, creo que con la SPS, para que nos la den educativa, poderles mostrar todo esto, porque en Excel ya no da respuesta para 3 factores. Entonces, de todas maneras, siempre es bueno que conozcan todos estos procesos. Algunos nos vamos, o en épocas así, va uno directamente al software y salía el resultado y no, es que eso es así, ¿por qué no? Porque no, es que es así, porque así, pues, aquí se puede estar apreciando de mejor manera qué es lo que hace, qué mide, cómo se obtiene, que cuando lo vean ya estructurado en respuesta, pues queda como esa trazabilidad de lo que estaba midiendo. Entonces se coge toda la variación total de lo que es los R cuadrado observaciones. Se me perdió el puntero, no joda. No la plumita. Entonces aquí aparece, esta es la varianza poblacional de los 25 datos, 120.88. No entro en detalle allá, ya van ustedes en 3 niveles de estadística, ya tener 25 datos, sacar la varianza poblacional por algún medio mecanismo, multiplica por 25, que es el total de datos, y nos da la variación total, 3022. O aquí se diseñó con la varianza muestral, asume que los 25 datos pertenecen a una muestra, genera esa varianza poblacional, lo multiplica por n-1 y coincide exactamente ese valor. O el método extenso, coger dato por dato, lo eleva al cuadrado, lo va sumando y le resta la constante c. Entonces aquí es donde siempre digo lo mismo que se ha hecho para obtener la suma de cuadrados total. Y aquí mire la pregunta que venía aquí, usted no sabe lo que queda aquí, profe, ese 5 que está es de columna, de fila o de tratamiento. Pues si estamos en fila se establece que es de columna, pero como todos tienen exactamente el mismo nivel, pues queda en esa condición. Las filas que las obtuviste de acumular los valores por los profesores, que sería el factor profe, suma cuadrado de filas, totales de filas al cuadrado sobre el número de columnas. El gran total T cuadrado son 429. Entonces aquí empieza a hacerle un relacionamiento de la variación total en el rendimiento de los estudiantes, cuánto puede ser explicado, si lo quieres ver de esa manera, cuánto participa, de qué nivel o qué responsabilidad tiene el profe. Ahí estaría un relacionamiento. Y así se hace con los demás, la suma de cuadrados de columnas. Las columnas es la hora del día, hora, H de hora. Totales por columna, le aparece. Y se podría pensar que tienen a tener un comportamiento cercano. Cuando ya empieza uno a dar estos análisis, o ustedes vean, no uno, sino los datos van saliendo, no vaya a asociar de que, no, es que el factor profe no incide, el factor la hora del día no incide, no, que en estos datos o con este experimento, en otro escenario puede presentarse totalmente. Cada diseño, en un mismo diseño, cada experimento de ese tipo de diseño puede arrojar valores diferentes.
Así como un constructor tenga estandarizado fabricar una vivienda, aquí en Bucaramanga, era metropolitana, hay un constructor que todas las casas las hace igualitas. La fachada es lo mismo, la estructura, el diseño arquitectónico, la parte interior, todo internamente, los acabados que entrega, cómo lo entrega, los planos son exactamente los mismos, muy a pesar de que tenga la misma estructura, el mismo diseño arquitectónico, no significa que sean exactamente iguales. Entonces, cuando yo digo exactamente iguales, porque se hace referencia a plano. Llega y la casa es igualita, la fachada es la misma, pero es diferente porque está ubicado en un marco temporal diferente, está ubicado en su momento de construcción, está ubicado en un lugar, algo espacial, conjuntos que usted lo ve igualitos, y se va por el mismo conjunto, ¿no? Cambió el lugar, cambia la nomenclatura, cambia el número predial, cambió el operario, el trabajador que lo ejecutó en ese momento. Entonces, los actores y la integración de recursos se pueden modificar, sale a otro precio, a otro costo. Las áreas urbanísticas externas son diferentes. La conectividad de las fuentes de energía, disponibilidad de servicios, agua, luz, colectores de agua lluvia, aguas negras, van a ser diferentes, muy a pesar de que el producto es el mismo. Entonces usted puede tener en otro escenario, con otros alumnos, con otros profes, con otros métodos o con otras horas del día y darle valores, y le van a dar valores diferentes porque son escenarios diferentes, así tenga los mismos factores en mismos niveles, pero participan diferentes entornos. Aparece entre que van a ser lo que son los métodos, aquí va la M de métodos, entre tratamientos, y se observa que está teniendo su mayor grado de aporte. Entonces, pareciera que efectiva el método sí tiene un alto grado de explicación en el rendimiento que el método de enseñanza. No por lo que estamos atravesando. Aquí estamos atravesando una situación, una época que toda la intención es retornar a la presencialidad, que posiblemente las instituciones observen, vea, podemos tener los dos programas. Hay estudiantes o personas que les conviene estar en su lugar de origen sin tener que desplazarse, venir a los sitios a pagar, a tener que adecuarse, en estar lejos de familia, donde ese apoyo es fundamental, ese acompañamiento es fundamental. Modalidad virtual, modalidad presencial. Algunos les quedará más, pues algunos podrán tener, dependiendo del tipo de carreras. En este tiempo muchas empresas están evaluando todo lo que están pasando y cómo están funcionando, con el propósito de la palabra de moda, reinventarse en el negocio, en el diseño, para ofrecerlos. Posiblemente queden escenarios de ciertas asignaturas y carreras que pueden ser trabajadas bajo esta modalidad y otras que requieren altos niveles de práctica. Por ejemplo, geología, misma medicina, se requiere fundamentalmente pues, esa presencialidad. Entonces las empresas en continuidad del negocio, si ustedes pueden ir leyendo, si trabajan con sistemas de gestión, ahí está la norma 30.000, la 30.001 de esa materia, que habla sobre sistemas de gestión para la continuidad del negocio frente a crisis como la que están atravesando, cómo van a adecuarse, no cómo se están adaptando, cómo se están redefiniendo o acomodando. Se descubrió que aquí entonces que el método es una parte fundamental para explicar el comportamiento de las variaciones en rendimiento. Y si haya el error, aquí quedarían unas componentes de variabilidad, de varianza del error, las cuales podrían estar sujetas a, a lo que hablamos del estudiante, el sujeto experimental, el estudiante puede ser el tipo de prueba como lo presentaron, el tiempo de la prueba, puede ser inherentes al estudiante, su grupo familiar, en el desarrollo estuvo aplicado dentro de su ambiente familiar, hubo variaciones, alguna situación de, de época o fecha en que se presentó. Otros factores inherentes que aquí queda para que la creatividad de todas y todos ustedes digan, no, profe, hay otros factores que
Yo digo que no son fundamentales. Uno como estudiante dice, no, pues la hora, el método y con el profe. Ahí como que confluyen esos tres componentes y son críticos. No, con ese profe y a esa hora y con ese método, no, eso es muy bueno, no, eso es muy peligroso. No, no se profundiza de una manera u otra. Listo. Es que haciendo el repaso y ya llevo la hora, qué pena, muchachos. Bueno, esto aquí adelante. Entonces aquí era por recordarlo, que quede bien como recuperarse. Y luego sí plasmas en la nova, que era lo que quedaba pendiente de jornada pasada. Entonces lo mismo, ya tienes ahí la estructura. Mira, aquí está tu total de variación total. Pues se insertan los resultados o la aparición. Ahí aparece. Entonces sigan considerando que esto sigue siendo variación. Aquí está en esta columna variación. Deben ser valores positivos. A veces uno insiste mucho y sale por ahí algún valor negativo. Ay, qué pena, eso toca poner un cero en esa nova. No, la nova debe ser bien estructurada, que no quede nada, porque aún sabiendo uno de que no se permiten ahí valores negativos, se consiente y se sigue avanzando en el otro escenario y lo lleva hasta la... Entonces ahí ya hubo una situación de concepto. Más que de concepto es de diseño y de estructura. Recuerden que las variaciones son esas diferencias al cuadrado entre valores observados menos un valor promedio. Los grados de libertad, 5 niveles, 5 menos 1, 4, aquí está 4, su 4, su 4. Los grados de libertad del error, R menos 1, R menos 2, esto te dará 4, este te dará 3, aquí apareció el 12. Y la suma de ellos, 12 y 12, 24. Mírenlo acá, debe ser consistente con este comportamiento de R cuadrado menos 1 o el total de datos que tendría ahí. Se sigue conservando esa estructura. Mutuamente excluyente, colectivamente exhaustivo. Colectivamente exhaustivo es que al sumarlos le da ese gran total, por ejemplo aquí el 3022. Y teniendo ya esas dos columnas correctamente diagramadas, pues le dan vida al cuadrado medio, media cuadrática o la varianza. No está aquí incorporado la fórmula que ya la tenía en la nova, entonces 429,2 dividido entre 4, pues está el 107, y ahí van generando estos resultados también lógicamente positivos para que tengan esa condición. Esto no es 1, esto es 125, ¿sí? Entonces aquí, este corresponde a la variación, no, a la varianza muestral, el S cuadrado. ¿Por qué? Porque tengo la variación total y la divido sobre n-1, 24, pues me da el S cuadrado. Es una forma de control de ver que lo pueden ir valorando exactamente. En las ANOVAs, cuando se construyen, no aparece esta celdilla, pero ya por su conocimiento y sabiduría diría uno, ojo que aquí me debe coincidir la varianza muestral de los n datos. Y listo, y queda acá, entonces transfieres lo que mira tratamientos. Los tratamientos aquí son 4, no me quedó ahí marcado, 459.2 con el error, pero lo ratifico. 459,2 dividido entre 26.23, 17.5. Felicíteme, está bien, si está bien, ahí está su 17.5. Este es el que hace las veces del F observado o la relación de varianzas, F observado, F calculado o F estimado. Bueno, ¿qué F te dio de trabajo de campo? De una vez córranle a la columna superior y allá aparece, ese es el de trabajo de campo, el de experimental, llamémoslo así. El calculado, el observado, el estimado, el cual pues entra a reposo, como cuando se obtiene un resultado, una prueba de química sanguínea, salieron ya los resultados. ¿Y qué estamos esperando? No, pues hay que contrastarlo, compararlo con lo que dicen los parámetros, a ver si estamos por encima o por debajo. Entonces, este es el que da el laboratorio, para ese caso,
¿Y qué dice la teoría? Pues toca mirarlo con un crítico teórico. Entonces ahí viene la nova. No hay nada diferente a lo que han desarrollado, sencillamente le están colgando una fila adicional que está narrada por sea fila o columna. Y las columnas siguen llamándose una. Faltaría aquí el valor P, que sería esa mínima probabilidad que quedaría a la derecha del crítico del 17.5 a partir de esa condición. Y finalmente el análisis nos dice que debemos caer en la prueba de hipótesis. Entonces se va a narrar hipótesis nula. No hay diferencias significativas entre la efectividad media de los diferentes métodos de enseñanza utilizados. Y ahí sería, hay igualdad entre la efectividad media. No hay, tienden a ser iguales los rendimientos que se obtienen de los diferentes métodos de trabajo. Bueno, aquí esta media me quedó como una O, pero hagan de cuenta que es la mu. Algo que, uy, profe, ¿por qué me bajó? Si yo tengo bien planteada la hipótesis. ¿Qué dice ahí, muchacha o muchacho? Media de 1 igual a media de 2, igual a media de 3, igual a media de 4, igual a media de 5. ¿Y cómo se han denominado los tratamientos? Si le colocas números, pareciera que estás comparando bloque 1, porque los bloques se denotan con números, 1, 3, 4. Las columnas se denotan también con números. ¿Está haciendo una prueba de bloques o una prueba de fila o una prueba de columna? Uy, sí, profe. Las letras en la hipótesis nula deben diferenciarse los promedios con las letras latinas, que aparezcan aquí las letras latinas. Ya que en el diseño diga método que nivel muy alto, nivel alto, nivel moderado, nivel bajo, nivel muy bajo. Entonces usted coloca el MA muy, por ejemplo, 5 niveles y que los tratamientos se denominen muy bajo, MB. Otro podría ser la B de bajo, mira. Otro puede ser la M de moderado. Otro puede ser la A de alto. Y otra puede ser M de alto, muy alto. Aquí creo que inventé una escala Likert, no, la cual inventar, eso ya está inventado muy alto. Vea, esos son sus tratamientos. Entonces, si esos son sus tratamientos que los definió en el diseño, entonces cuando lo lleves allá, que se hable de que quedó la media de MB igual a la media de B igual a la media de M del moderado igual al efecto de media de A igual a la media de A. Que el subíndice que acompaña al promedio esté asociado o alineado con la forma o cómo identificó o etiquetó al tratamiento. Si le colocas 1, 2, 3, 4, profe, es que el tratamiento decía 1, 2, 3, 4, muestre a ver, no, aquí se vea A, B, C, D, pues hay que colocarlo. Y eso permite saber que está comparando letras latinas. Generalmente es muy común verlo así. Y en la alterna, aquí tengo un error, debe ser A minúscula, hipótesis alterna o H sub 0, H sub 1, H sub O, H sub A, H sub A, esa hipótesis alterna, que en al menos un par de rendimientos o en un par de métodos de enseñanza se presentan diferencias significativas entre el rendimiento. Eso es lo que lee ahí, no es la conclusión, es el planteamiento. Esta conclusión de cuadro latino tiene lo que llaman ustedes un venenito o alguna conchita de mango o una cascarita. Y profe, me quedó todo bien, pero me bajó por la interpretación. Ya vamos a ver cómo es que se interpreta o se concluye para esta estructura. Entonces, hagámosle aquí, como dice el odontólogo, antes de hacerle el trabajo, tratamiento, hagámosle una limpieza total. Borrar todas las entradas. Listo, quedó limpio. Regla de decisión. Pues usted va a aceptar H sub 0 si el RB que te dio de ANOVA resulta menor que el crítico. Ahí está el contraste frente a lo que encuentra trabajo de campo con lo que diría teoría o lo que diría un parámetro, un baremo. Y aquí está el diseño. Aquí hacia atrás, todo lo que esté acá, el 1 menos alfa, te da aceptación.
el RB. Recuerde que RB está esperando a ver dónde, qué está haciendo, ¿no? Esperando a que salgan los resultados del laboratorio clínico. Ahí está el RB, creo que lo recuerdo, 17.5. Entonces le está haciendo un escenario para invitar al RB a que entre ahí. Bueno, y lo va a rechazar si está cayendo aquí por de acá, corrígeme ahí. Pero le quitamos ese para que no quede ahí registrado. Pongámosle el borre y nomás quitemos este pedacito ya. Listo, ahí estaría entonces. Entonces, esto es que mentalmente usted ya su habilidad y su sabiduría le dice, ¿para qué hacemos eso si ya se sabe que va a comparar? Muéstreme, le revelo, cruza, lo contrasta, el reporte de estimador, parámetro de producciones, tanto. No, que está fabricando vidrio templado para las puertas de los hornos, tratamiento de naturaleza. Entonces, mínimo se requiere que tenga una resistencia de 200, de 400, que eso se habla de una resistencia de 443 grados centígrados. Me inventé eso ahí. Está fabricando ese vidrio, prueba experimental para evaluar la resistencia. Ahí llegó el trabajo de campo, lo que está fabricando. Y se habla de que el mercado pide que esa resistencia del vidrio para hornos y para cocinas debe ser de mínimo 400 grados centígrados, por ejemplo. Entonces está esperando a ver ese valor. Se buscará en tabla de Fisher con los grados de libertad producto del denominador y del numerador y denominador. Aquí está su nivel de significancia, 5%. El R-1 corresponde al numerador. Aquí está 4. Y el producto de los grados de libertad del error que le dio 12. Lo buscamos en la tabla Fisher y tendríamos ese 3.259. Ese es el que pertenece a este punto crítico teórico. Y luego la decisión es ubicar si el RB se va para la izquierda por posicionamiento, ya le encontró una localización. Escuchaba noticias esta mañana, ya están los corredores colombianos, Edgar Bernal y Nairo Quintana en Europa. ¿Por qué se fueron para allá? No, porque es que ya cuadraron las fechas de la Vuelta a España, el Tour de Francia, creo que hoy empieza una Vuelta a Burgos. Entonces, ellos estaban esperando a ver qué pasaba con el calendario ciclístico anual. Ya la UCI definió esos calendarios, entonces se movieron y se ubicaron en ese espacio temporal, en ese ese espacio temporal, no ese marco temporal y en ese marco espacial. Aquí, entonces aquí está esperando el 17.5, donde lo va a ubicar. Y finalmente, ahí viene lo que es ya el cierre. Como RB 17.5 resultó mayor que el 3.259, se rechaza H sub 0. Y se concluye que después, aquí donde le dice, profe, me bajó mucho, pero nomás por la interpretada. ¿Qué tal que uno le hagan la prueba sanguínea y el médico interprete mal los resultados y le dé un diagnóstico un falso positivo o le formule un medicamento para un diagnóstico errado? Eso tiene unos impactos fuertes. Pongámosle aquí marcado, resaltado. Y se concluye, mira. Entonces, ¿qué debes decir en la conclusión? Cuando era un solo factor, decían, no, si hay diferencias significativas entre la producción media que se genera de los 3 turnos. Cuando se hablaba de bloque, se decía que después de aislar, bloquear o eliminar la variabilidad producto del factor de bloqueo o del factor bloque, se concluye que hay o no hay diferencia negativa. Conserve esa etiqueta del aislamiento. Bueno, estamos hablando en época de aislamiento, de confinamiento. Elimine, bloquee o aísle, póngase el tapabocas. Veas, es una forma de uno decir, está bloqueado, está minimizado, está eliminado ese potencial riesgo. Conserve su distancia, mínimo 2 metros. Aísle, es una forma de aislar, de bloquear, de eliminar la exposición a ese evento de riesgo. Se concluye que después de aislar, un término, o bloquear, aislar ese paro, sí, que declaran a alguien positivo, aíslelo y empiece a hacerle la cadena de frío. ¿Cuál cadena de frío? A la cadena de contacto que él tuvo con
con sus personas inmediatamente en los últimos días. Ya esa persona, pregúntele a esa persona con quién más habló y esa otra hace como una bola de nieve ahí. Pero yo resulté positivo y ¿por qué hay detrás mío llegaron 25 más? Bola de nieve, método bola de nieve. Identifique un caso y que se le remita a otro y ese otro le remite a otro y ese otro le puede ir remitiendo a otros dos y así sucesivamente. Entonces, cuando dicen se diagnostica a alguien, empiezan a identificar esos relacionamientos, se van desplegando unas estructuras de relacionamiento más fuertes. Entonces, se aísla o se bloquea o se elimina. ¿A quién? Pues la fuente de contagio o posible exposición a ese evento de riesgo. Se elimina la variabilidad, producto del factor profesor. Como todos los profesores no somos iguales, partiendo del hecho de que nosotros como seres humanos somos diferentes y tengan la misma profesión, teniendo la misma profesión, teniendo la misma actividad, teniendo la misma actividad, tenemos todos los casados, todos los solteros, así sean de la misma edad, pues somos muy diferentes. Y del factor hora, usted tiene que narrar a quienes se está llamando subsecuente esto. Esto que se menciona ahí de eliminar la variabilidad producto del factor profesor y el factor hora lo puede pronunciar al inicio de su conclusión o sencillamente al final. Miremoslo aquí que quedó plantado al inicio. Se aísla, se bloquea o se elimina. Aquí puede hablar de cualquiera de los tres. Se aisló, aislando o bloqueando o eliminando. No es que tenga que establecer en la conclusión los tres elementos. Cuente cómo es el factor. No vaya a decir se aísla el factor fila, el factor no. Viene una conclusión de resultado, un artículo, paper, muestra que aislaron los factores de bloqueo. ¿Cuáles eran? Tiene que remitirse a averiguar dentro del artículo paper dónde quedaron narrados o expuestos. La hora del día. Y así, si existe diferencia significativa o si hay diferencia significativa entre la efectividad promedio de los 5 métodos de enseñanza o en al menos un par de los métodos de enseñanza presentan diferencias significativas. O empieza diciendo, se rechaza hecho cero y se concluye que sí existe diferencia significativa entre la efectividad promedio de los 5 métodos de enseñanza de un concepto matemático después de haber aislado, bloqueado o eliminado la variabilidad producto del factor profesor y del factor hora a un nivel de confianza del 95%. Entonces, es aquí esto que se establece acá, ahí donde está su talento y su capacidad de análisis, la capacidad interpretativa. Poco probable que un software te concluya o te interprete eso. El software lo que hace es darte los críticos o el estadístico de prueba, pero la analítica de datos, digo yo analítica porque ahorita están tomando, no, ahorita no, ya viene todo lo de Big Data, eso ya está bien desde hace rato. Muchas empresas están tomando datos, valores, observaciones y están rediseñando cosas. Entonces, la analítica de datos implica entrar a hacer esa interpretación, establecer esos elementos fundamentales. Que a este nivel no se conocen pruebas posteriores para indagar, pero uno podría decir dónde pueden estar las diferencias significativas si estamos hablando del rendimiento de 5 métodos de enseñanza, un buen acercamiento de esas diferencias. Se pegó aquí la imagen. Aquí está. Entonces, si está mirando rendimientos, yo lo tenía por acá. Bueno, hagamos lo que dijo el odontólogo, limpie eso. Aquí están las filas, aquí están las columnas, aquí no están los tratamientos. Ve, aquí se nos pasó cómo hallábamos los tratamientos. Cogíamos las 5 veces que aparece cada tratamiento, las 5 valores que acompañan a la letra A, los 5 valores que acompañan a B. Entonces, aquí está. Este es el total de rendimiento por el método A, 349. Este es el total de rendimiento por el método B. Este viene a ser el método C. Este será el D. Este será el E.
Profe, ¿con qué método se lograron mayor rendimiento? No, pues aquí le echas ojo. Aquí estás encontrando que es, aquí está, vea, este es el mayor, 4,55. Estamos maximizando. Entonces, a veces el D, el método D, está bien. ¿Y qué método fue menos productivo? Hay un 3,48 aquí. Este. Este es el D. Este es el C. Bueno, pensamiento tú que dijo, donde estén los dos, el rango, los más lejos y más distantes, el menor y el mayor, ese puede ser el causal de la diferencia. Entonces aquí aparecería, mire, el de mayor rendimiento. Si lo quieres mirar por hora del día, sin decir que lo que sea una combinación, porque estamos por hora del día donde maximiza rendimiento, 3,91 sería aquí. Estaría combinando método de, esto es exploratorio, 10 de la mañana, 10 de la mañana, 10 a.m. Y profe, ¿con qué profe se logró maximizar? Aquí está el 4,23. Profe 4. Allá empieza a ir diagramando el tema siguiente de interacciones. Diséñeme una estructura en la cual la combinación le permita maximizar. Eso está asociado mucho a investigación de operaciones, métodos de optimización, donde el factor X, el factor o la variable X1, la variable X2 debe estar en tal valor, que eso permite maximizar o minimizar una variable objetivo. Y con el profe, entonces si usted va y mira ya a las 10 de la mañana, busca al profe 4 con el método, no coincide, vea. A las 10 de la mañana, en las 10 de la mañana se maximizó, fue con el método perdón, aquí estaría, y con el profe 2. El profe 4 logró maximizar su rendimiento, ve aquí, que a las 9 de la mañana con el método D. Esto solamente es un análisis exploratorio de posibles integrabilidades o interacciones frente a esa combinación para acá. Aquí no, el alcance de lo que es el diseño no da para que arme esas estructuras. Entonces lo que está es separando, está aislando. En los diseños factoriales sí se les va a pedir que haga el modelamiento o haga lo que es qué combinaciones logra usted maximizar dicho resultado. ¿Alguna pregunta, comentario, aporte? El ejercicio para trabajar. Por aquí debe venir. Sí, profe, yo tengo una pregunta, es que yo Claro, llegué 15 minutos tarde y no me se perdí preocupe, los con mucho primeros. gusto. ¿En qué le podemos, no profundizar, sino recordar o Sí, ampliar? profe. No, pues ponerme al día de qué pasó en esos 15 minutos y Uy, ¿en cuáles? ¿En los primeros 15? sí, los primeros 15 ¿dejaron algún ejercicio, una No, tarea? ahorita no, hoy no. Ahí hicimos fue un precalentamiento, estábamos ahí hablando de cómo están. Cuénteme a propósito, tuve chance de preguntarle a la mayoría, a los que estaban ahí al inicio, que cómo estaban de salud. Entonces me dijeron todos, bien, profe, ¿cómo andan de la familia? No, excelente. Yo, bendito sea Dios, ¿cómo andan de equipos y instrumentos de apoyo? Entonces, no, que por mi región o por donde estoy hay dificultades por conectividad, que entonces se presenta alguna intermitencia, pero ahí lo vamos sacando, unos trabajan con celular. Era para dar tiempito. Y lo que hicimos, ¿tuviste la oportunidad de acompañarnos la clase pasada? No, creo que Diga sí no. o no y listo, que no lo vamos a pedir, estoy pasando lista. Entonces, claro, entonces yo recuperé prácticamente recuperé lo de la jornada pasada para empalmar esta salida que me faltaba explicar en la clase de hoy. Lo mismo que hablamos al principio fue lo del diseño. Aquí porque se me pega esto cuando llego acá. Entonces hicimos recorrido sobre este ejercicio que está ahí ya nuevamente explicado con el propósito de enganchar la ANOVA y hacer la prueba de hipótesis. Entonces, pero no. Entonces, la actividad que vamos a dejar va a estar asociada a la siguiente. Posiblemente David no tenía pensado conectarse, entonces escuchó que el profe era una tarea. Pilas, que David, que el profe va a hacer algo y se conectó. No, pues, Esa es una hipótesis. A veces bueno, vamos a hacer estas pruebas.
Llegaba uno a clase de la mañana ya presencial y que ya habían por ahí 10, siempre esa madrugada es brava y con el tiempo con desplazamiento o estaban reunidos por ahí para parcial de 10 de la mañana y el profe va a hacer taller, ¡pum! Eso empezaron a llegar todos de una vez a mitad de jornada porque ya estaban de unos días que iba a hacer un tallercito o algo, entonces aparecía, pero está bien, entonces el ejercicio aquí para recuperar todo eso, este es, mírelo, porque quiero que lo trabajen o lo trabajemos, lo van a trabajar ustedes. No me lo tienen que entregar hoy, sino traerlo ya analizado, no me lo van a dar como tarea de clase, sino traerlo ya analizado, porque va a ser parte del tema siguiente, que es el diseño del cuadro grecolatino. Partiendo de un cuadro latino, se superpone otro cuadro latino y de ahí se va a generar lo que es el diseño cuadrado grecolatino, que van a trabajar 4 factores. Entonces, sencillamente es como para hacer el empate o el empalme de ver cómo en un diseño usted dice, no, a mí me interesa incluir otro factor posterior, partiendo de algún estudio ya previo o alguna condición ya preexistente. Entonces, el enunciado. Un ingeniero industrial, pues, ¿por qué lo enfocamos en ingeniero industrial? Porque son los más cercanos o responsables de lo que es la parte de la salud ocupacional, de la seguridad industrial, sin decir que en otras áreas no lo puedan hacer. Pero dentro de su formación se habla de la ingeniería del trabajo, de los métodos y tiempos, de la salud ocupacional. Entonces pueden estar asociados esos elementos. Un ingeniero industrial investiga el efecto de 4 métodos de ensamble. Tienen los métodos. Y de entrada le están dando aquí las letras latinas. De una vez usted enlaza que esos son sus tratamientos sobre el tiempo. Entonces, cuando se habla de tiempo, ahí sería su variable respuesta Ajá, sobre y el tiempo. aparecen otros dos factores que sería Sí, el fatiga y el factor operario. correcto. Entonces vamos a hacerlo aquí con el diseñito. Coloquémosle por acá la Pero plumita. digamos, en ese caso, ¿cómo identificamos a cuál es el que queremos bloquear y cuál se Ok, va a quedar como... muy buena pregunta, excelente. Entonces, vamos a colocar aquí mi variable respuesta, B de variable y R de respuesta. Entonces, mi variable de respuesta va a ser el tiempo. Y este diagramita, entonces dice, bueno, aquí ya descubrió ya que son 3 factores. Tengo uno que es el método, voy a llamarlo método, M de método, el cual tiene pues sus 4 niveles, el A, el B, el C y el D, listo. Lo seguimos leyendo. Hay un producto que está ensamblando, componentes de televisores a color, ¿sí? Puede ser ahí, ahorita la tecnología está con el ciclo de vida de los productos, eso se demoran más en cambiarlo que en fabricarlo. Sobre el tiempo de ensamble o ensamblaje de un componente de una unidad, producto en particular, pensemos en alguna producción, se seleccionan 4 operadores. Mira, apareció el factor operativo, el operario. Entonces aquí vas a tener el operario, el oper o el trabajador. Como es un cuadro, entonces se seleccionan 4. Mira, aquí ya usted descubre. Es que bueno, Pues, no, esos aquí ya serían lo había los descubierto. tratamientos. Mire, tengo los 4 niveles de métodos de Ah, esos los ensamble. niveles. Ok. Pues aquí ya usted ya empieza a asociar R. Aquí está mi R. R igual a 4. Deben haber entonces también 4 operadores. Pues aquí está diseñado para que vean así, cuando ya tengan una colección de otros ejercicios siguientes, ¿esto qué método será? Aquí recuerdo en un ejercicio, un parcial, no sé, fue una habilitación hace años atrás. Profe, ¿qué entra? Entra todo. ¿Y cuántos ejercicios va a sacar? No, por ahí unos 10. Uy, no, profe, tampoco. No, 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 pues 10, vienen 10. Yo veré qué hago con esos 10. Entonces llegaron los 10 de todo. ¿Y qué hay que hacer, profe? No, 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 no. Escoja 5. Y no, de todas maneras, no, pero ¿qué hay que hacer? No, pues identifique qué tipo de diseño es. Escoja de esos 10, identifique 5 y diga qué tipo de diseño es y por qué es ese diseño. Identifique cuáles son los factores. No había que hacer ningún cálculo, sencillamente establecer, dada la estructura de interrelación que le daban en el enunciado, y este es un cuadro latino.
como cuando uno hacía parciales de la estadística 1, o un parcial de estadística 1, las distribuciones de probabilidad discretas, el Bernoulli, el binomial, el Poisson, la relación entre ellos, una geométrica, una hipergeométrica, alguna multinomial. Profe, usted nos dice a qué distribución. No, 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 no. Ahí están y nos lo dan orden. ¿En orden de qué? Como nos lo enseñó, sí que Bernoulli, binomial, Poisson. No, 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 eso va desordenado. La vida es un desorden. El mundo es dinámico, el mundo es constante movimiento. Uy, no, profe. Y entonces lo difícil era identificar a qué situación se reconocía, conociendo cuál era lo que hace el experto mecánico, identifica la herramienta para mover un tornillo o para aflojarlo. Entonces, este método es, o esta técnica es, o este sistema es el apropiado para este caso, y lo aplica. Entonces, aquí está, mire, 4 operarios. Entonces, también debe tener ahí el operario 1, el 2, el 3 y el 4. Ahí llevo un factor, me está faltando uno. Además, el ingeniero sabe que todos los métodos de ensamblaje producen fatiga. Vea, esta es una condición de salida. De tal modo que el tiempo requerido para el último ensamblaje puede ser mayor que para el primero. Claro, a esta hora ya la cola se cansa, la mente no piensa, dependiendo si estamos horizontalizados, estamos sentados o estamos verticalizados, ¿no? Es decir, Digamos, ahí removemos ese efecto bloqueándolo. correcto, entonces vamos a ver cómo hicieron ahí. Es decir, se desarrolla una tendencia en el tiempo de ensamblaje requerido para tomar en cuenta esta fuente de variabilidad que es el ingeniero, esto que es la fatiga. El ingeniero emplea el diseño del cuadrado latino que se presenta a continuación. Analizar los datos de este experimento. Entonces, ¿cuál es el otro factor? Que aquí no se lo da. Ve, aquí no, ¿cuál aparece? ¿Cómo? ¿Otro factor? Si ahí me falta uno. Tengo método, tengo operario. Y son Ajá. tres, llevo dos. El de fatiga. El de fatiga, entonces hace que cambie el orden o que lo presente en diferente condición. Entonces, le van a dar los datos, o sea que, por ejemplo, Pedro ensambla en este orden, método 4, método 3, método 1, método 2. Felipe va a ensamblar el 1, después el 2, el 3, 4. Antonio ensamblará el 3, 2, 1, 4. Entonces, para evitar la fatiga, entraría a hablar de esa condición. Por aquí debe estar. Orden de ensamble, sí. Faltaba ahí hablar. Mire, están los datos. Un bloque, el operador. 4 operadores. Ahí está. Pedro, Antonio y Carlos. Listo. El orden de ensamble. Este es el que hace referencia a la fatiga. Cambia la secuencia. O sea, no todos los operativos van a ser en la misma secuencia. 1, 2, 3, 4. Hagan de cuenta el pico y placa. Se va modificando el orden según esa condición para minimizar los flujos o la concentración y que todos puedan ser observados en torno. Recuerde que el bloque es asociado a que se deben observar en diferentes niveles. Entonces, el orden de ensamble, hay un orden de ensamble 1, hay un orden de ensamble 2, un orden de ensamble 3, hay un orden de ensamble 4. Y los tratamientos van a quedar aquí. Los tratamientos van a ser los métodos de ensamble a partir de los diferentes operadores y a partir de los diferentes órdenes. Entonces, deben verificar que en las filas, me faltó resaltar aquí que esto queda en rojito, aquí están las letras latinas, C, D, A, B, el B, C, D, A, el A, B, C, D, el D, A, B, eso es M. Y en las columnas que no repitan las letras latinas, hace esa condición. Y aparecen los resultados de las variables respuestas. Por ejemplo, el operador 1, utilizando el orden de ensamble 1, trabajando con el método de ensamble C, hizo que tuviera aquí un tiempo de 10 minutos, póngale, ¿sí? El operador 2, en el método C, en el orden de ensamble 2, le dio 18 minutos. Entonces, lo que se debe indagar es, en ingeniería, bueno, ¿qué método de ensamble se debe adoptar para la fábrica?
para ese dispositivo, para ese producto, aislando, bloqueando, eliminando la variabilidad producto del operador y del orden de ensamble que aísla o bloquea también ese concepto de fatiga dada la secuencia que se puede estar teniendo. Como cuando usted se le presenta en un previo de 4 puntos, ¿por cuál empieza a resolver? No, uno sí corrigido, diría, no, primero hago el primero, del segundo hago el segundo, del tercero hago el tercero y del cuarto hago el cuarto. Pero ya cuando uno llega al cuarto ya está como con cierto desgaste, fatiga, cansancio, ya empieza o empieza y hace un rastreo de todos ellos y mira a ver cuál puede abordar más rápidamente. O dice, no, yo me le meto de entrada al primero, el que es, perdón, el más que veo que es más difícil porque tengo toda la energía del momento, estoy bien, no estoy cansado ni fatigado. Entonces empiezo a trabajar por el más difícil. El más difícil resultó que era el tercero. En otro parcial puede que sea el primero, en otro parcial puede que sea el segundo. Entonces hay una tendencia que dice, no, hagamos el primero, hagamos el segundo, después el tercero, después el cuarto. O sea, puede tener diferentes órdenes en esa secuenciación. Entonces, esa sería una manera de entrar a establecer. Ya cuando está llegando uno al cuarto punto y le quedan 15 minutos, ya como que mira usted a la distancia esa condición. Entonces, o empieza por el más fácil, no aseguremos, o empieza por el que tenga una mayor nota para asegurar de entrada. Entonces, esos son escenarios que cada uno de nosotros puede desarrollar o poder determinar o hacer unas valoraciones, ¿no? En el examen del IFES o cuando les toque ahora la prueba, saber por dónde empiezan, de primero o un tercero, o empiezan por el son 180 preguntas, eso arranque con la primera y lleve el orden para que no se le quede ninguna por el camino. Y la que no pudo contestar de entrada siga avanzando y después regresa sobre eso. Ahí hay un orden diferente y cada uno de nosotros puede presentarlo de acuerdo. Entonces el ingeniero no puede exigir al operario, primero haga esto, haga este método, en este orden. Listo, tómenle la foto, tómenle los datos. Voy a subir esto a plataforma de una vez. Y bueno, aquí pero le borro acá. Limpieza. Bueno, ahí está. Aquí está el enunciado. Pues aquí cuando dice cómo hago para eliminar esa fatiga, entonces decido tomar el diseño del cuadro latino, incorporando el orden de ensamble como otra fuente, está implícito ahí. Primero, tómenle ahí la foto y ahorita les muestro las formulitas. Ustedes son muy inteligentes, ya las tienen por ahí. No es para entregar, pero sí para razonarlo, para analizarlo, porque después el mismo ingeniero o el otro ingeniero va a decir, oiga, pero a mí me interesaría en ese experimento incluirle lo que es la parte del lugar de trabajo. Entonces, en la explicación del diseño de cuadro grecolatino, que será nuestra jornada del jueves, y con eso cerramos ya esta parte donde no interactúan, se va a incluir otro factor sobre ese mismo ejercicio. O yo haría la plenaria en la cual ustedes digan, profe, aquí la varianza del error me dio muy alto, me dio igualdad. Aquí están las formulitas. Sáquele la imagen a eso ahí por lo pronto. No la subo ahorita de una vez porque tengo clase a las 8. Yo la subo por ahí a las 11, 12 de la mañana para que les quede la presentación y la puedan utilizar. Pero si alguien, profe, yo tengo la mañana libre, quiero evacuar esto. Pues estos son los cálculos. Aquí falta la última. Listo, esta es. Y de ahí entonces diría, mire, ¿qué otro factor? ¿Por qué creen que les da una varianza grande del error? Les va a dar, creo que este les da de aceptación, no hay evidencia para ver diferencias significativas. O les da rechazo, no sé, no sé. Si no les puedo intuir o sesgar a eso. Entonces, ¿cuál podrían ser otros factores? No, profe, la experiencia del trabajador. No, puede ser el sitio de trabajo, que eh, las empresas pueden tener no concentrado todos sus operarios en algún punto, sino pueden tener, hacen convenios o maquilas que llaman en diferentes lugares del mundo, en una ciudad en diferentes lugares. No tienes que tener una planta física en el punto que vayan los trabajadores, sino pueden tener unidades productivas
en lo mismo lo que están haciendo. En este momento no confluimos todos a la universidad, sino nos quedamos en sitios diferentes, sus casas, nuestros puntos de trabajo están quedando fuera de la institución, pero seguimos integrados como en esa estructura para ese caso. Y sigue produciendo y se sigue dando, ya que los resultados sean mejores o peores, eso hay expertos que deben estar evaluando esa condición, ese evaluar cómo se sienten ustedes, cómo se sienten los profes, cómo se siente la familia que está bajo este. Muchos factores para evaluar. ¿Alguna pregunta, comentario, aporte? Y con eso pues dejaríamos ya prácticamente cerrado lo que es el cuadro latino. Estas semanas miramos el greco latino y ya los temas siguientes serían ya los factoriales, que sería esa gran batería de últimos modelamientos para hacer esa evaluación. Debo revisarles el SPS, ya decíamos que no estoy consiguiendo una versión educativa. No sé si sea extensiva para ustedes también, eso ya eso no es de la universidad, sino de motu propio. No puede estar escrito a ese tipo de organizaciones, pero todo el tiempo está uno en la universidad, pues tenía ya toda la disponibilidad, la licencia. Entonces, para complementar, porque los ejercicios que vienen tienen mayor nivel o mayor complejidad respecto a ese procesamiento. Y no quiere decir que lo vayamos a hacer todo eso, sino se haría también bajo estos esquemas y luego lo correríamos por software. Bueno, mis apreciadas y apreciados estudiantes, les agradezco su participación hoy. Voy a bajar de acá, muestro, a ver aquí donde estamos. Detener grabación.